La Unión de Suboficiales Castrenses Argentinos es una institución civil sin fines de lucro, inscripta y reconocida como tal por la Inspección General de Justicia de la Nación. Como tal, no se identifica con ningún partido político y en este sentido es totalmente autónomo. Hacemos esta aclaración para que no se malinterprete la siguiente presentación como si fuera una adhesión partidocrática. Son hechos históricos documentados que deben ser conocidos porque hasta ahora permanecieron en la total indiferencia. El voto. Según la Ley 19.945, votar es ejercer nuestro derecho político a elegir a las autoridades que nos van a representar en los cargos públicos del país. Una pregunta. ¿Siempre votamos los suboficiales? Y la respuesta es no. No siempre los suboficiales tuvimos derecho al voto. La concesión del voto a los suboficiales argentinos tiene su origen en el primer plan de gobierno del presidente Juan Domingo Perón, que abarcó el periodo comprendido entre 1947 y 1951. Este plan de gobierno, más conocido como Primer Plan Quinquenal, contiene en su capítulo 1.6 ampliación de la ley electoral y, en su apartado B, concesión del voto a los suboficiales, con la exposición de motivos y el proyecto de ley correspondiente. No puedo terminar la referencia a los propósitos relacionados con el ramo de guerra sin referirme al acto de justicia que me propongo realizar, sometiendo a vuestra honorabilidad la modificación del artículo 2 de la ley número 8.871, en cuanto excluye del padrón electoral a los cabos y sargentos del ejército, de la armada y de la policía. En cualquier supuesto, la democracia manifestada electoralmente constituye un atributo de soberanía y debe ser ejercida por todos los ciudadanos libres, ya que la disciplina militar no es contraria a la libertad de pensamiento ni a la libertad política y religiosa de sus componentes, que son entraña del pueblo y les afectan los problemas generales de las naciones, lo mismo que a todos sus compatriotas. Entre los conceptos más importantes del plan, en lo que hace a política, se destaca de entrada la ampliación de la ley electoral, reconocimiento del derecho al voto a las mujeres y a los suboficiales. Podría tratarse una y otra cuestión, es decir, la relativa a las mujeres y a los suboficiales en un mismo texto legal. Sin embargo, se ha estimado más conveniente tratarlas separadamente, no solo porque los motivos de posible discusión pueden ser muy diferentes, sino más especialmente porque la parte relativa a los suboficiales se limita a la modificación de un inciso de un artículo de la Ley 8.871. Podemos observar nuevamente el primer plan quinquenal que grafica el grado de importancia que, en cuanto a política de Estado, se le da a la ampliación de la ley electoral, esto es, voto femenino y de suboficiales. Los derechos electorales de la mujer y los derechos electorales de los suboficiales tenían por finalidad ampliar la expresión democrática del país. En este primer resumen de los principales capítulos y conceptos de la primera parte del primer plan quinquenal referido a política, aparece en el apartado 5 los derechos electorales de los suboficiales. Considerando de la ampliación de la ley electoral,
Página 94 del primer plan quinquenal. Dos son los problemas que encierran las palabras transcriptas. Si bien se encuentran íntimamente relacionados, ya que tienden a reparar la similar injusticia de haber dejado a las mujeres privadas del derecho electoral y lo mismo a los suboficiales del ejército. Aquí en la página 95 podemos ver la exposición de motivos sobre los derechos electorales de la mujer. A continuación, página 96, vemos la concesión del voto a los suboficiales. La democracia manifestada electoralmente constituye un atributo de ciudadanía y debe ser ejercida por todos los ciudadanos libres, ya que la disciplina militar no es contraria a la libertad de pensamiento ni a la libertad política o religiosa de sus componentes. A continuación, vemos el proyecto de ley en donde se otorga el voto a los suboficiales. En la revista judicial de la época se dedica uno de sus números, el 170, a tratar la implementación del primer plan quinquenal. 23 de septiembre. En 1947, el gobierno del presidente Perón sanciona la ley 13.010, que habilita el voto femenino, otorgando de esta manera el derecho político a las mujeres e integrándolas a la vida política nacional. Jamás se ha mencionado que el derecho al voto femenino compartiera casi el mismo derrotero que el derecho al voto de los suboficiales. Ambas fueron expresión de una injusticia que les negaba el reconocimiento como ciudadanos de pleno derecho. Si bien las mujeres ya lograron el ejercicio pleno de sus derechos, accediendo a cualquier estamento de la sociedad, los suboficiales nos hemos quedado detenidos en la historia porque aún se nos conculcan algunos derechos básicos de participación que están legitimados por el mayor porcentaje de nuestros aportes pecuniarios. 20 de septiembre de 1948. El Congreso de la Nación Argentina, mediante la ley número 13.250, acuerda el derecho al voto, sufragio, a los suboficiales de la República Argentina. Vemos aquí que se destaca en la primera página del boletín oficial esta medida otorgada por el Congreso de la Nación. Acuérdase el voto a los suboficiales. Acá vemos una ampliación de esta nota que está en el boletín oficial número 16.160 del 20 de septiembre de 1948, donde dice, acuérdase el voto a los suboficiales, ley número 13.250, por cuanto el Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley. Hay muchos aspectos de nuestra historia que son desconocidos, como este que traemos aquí. Hace 77 años que a los suboficiales se nos reconoció el derecho ciudadano a votar, gracias al reconocimiento que tenían las mujeres al mismo derecho. Y todavía falta que se nos reconozcan otros legítimos derechos de participación ciudadana. Muchas gracias por ver nuestros videos. Por favor, les pedimos que nos den like y que sumen sus comentarios. Tengan en cuenta que para poder continuar este camino necesitamos de su colaboración. Todo aporte será muy bienvenido al alias murmure.gris.pes. Muchas gracias.